Buenas chicos, me presento, soy Tomás Miño, profesor asignado a cuartos medios y egresados del Universitario Popular Eloísa Díaz. Y hoy día les traemos un video nuevamente un poco más acotado que el anterior, con relación a algunos detalles que no fueron nombrados con anterioridad, ¿de acuerdo? Entre ellos tenemos el orden racional de números tales como la fracción y los decimales, las aproximaciones de los números decimales y el tema de cifras significativas. Sin nada más que decirles y deseándoles que estén bien en sus hogares, continuemos con la explicación. Los temas a tratar van a ser los siguientes. Primero que nada, el manejo de las formas de organizar números racionales, como ya dije anteriormente, la de las fracciones y propiamente de los decimales. Entender las distintas maneras de aproximar un número, siendo acotados a la aproximación de números decimales. Y, por supuesto, comprender el uso de cifras significativas. Para partir con esta explicación, tenemos lo que es el orden de racionales. Inicialmente, partimos con lo que es la fórmula generalizada, que trata de comparar fracciones mediante lo que es la multiplicación cruzada entre numerador y denominador contrario. Teniendo esto en cuenta, tenemos el siguiente ejemplo. 4 quintos puede ser un número mayor, menor o incluso igual que 3 cuartos, pero para averiguarlo tenemos que hacer una multiplicación cruzada. Así que, el multiplicar 5 por 3 y 4 por 4 nos dará el resultado de 16 mayor a 15, quedando el orden de organización entre lo que estaba a la izquierda y lo que estaba a la derecha. El 16 trataba de representar al 4 quintos y el 15 al 3 cuartos, diciéndonos que el 4 quintos es un número mayor. El siguiente tema es la transformación a decimal, que es la comparación entre decimales que se rige por la realización del cociente entre números enteros y que se basa en el cifra del sistema decimal. El siguiente ejemplo es 972 partido en 47, una división o cociente entre números enteros que nos da un resultado inexacto, el 20,6808, que al tener otra fracción de la misma manera, que puede ser 1987 partido en 99, nos da un número que es periódico, que es el 20,07 periódico, teniendo así que comparar mediante lo que es el sistema decimal. Podemos notar que tanto la parte decimal del lado izquierdo como del lado derecho discrepan, dándonos así una superioridad entre lo que es el 20,6808 a lo que es el 20,07 periódico. Como dijimos antes, había que comparar las cifras significativas de los números hasta encontrar una superioridad numérica. El siguiente caso es cuando tenemos numeradores o denominadores distintos. Para comparar fracciones que tienen distintos denominadores o distintos numeradores, puedes hacer lo siguiente. Igualar denominadores, donde la fracción que tenga menor numerador resultará ser menor. Eso sí, para poder comparar las fracciones y ver cuál es mayor, tendrás que hallar primero el común denominador. Este es el número que contiene los denominadores, o dicho de otra forma, el número que es divisible de forma exacta por cada uno de los denominadores. Como ya dijimos, el primer paso es encontrar fracciones equivalentes a las fracciones dadas, donde ambas tengan el mismo denominador, y posteriormente a aquello, comparar los numeradores de las fracciones igualadas. Como tenemos en el siguiente ejemplo, 5 séptimos puede ser mayor, igual o incluso menor que 10 partido en 3. Para ello, buscaremos fracciones que sean equivalentes a estas, buscando el mínimo común múltiplo, entre 7 y 3, que en este caso es 21, dado que 7 y 3 son divisores exactos de este número. Teniendo esto en claro, tenemos que multiplicar el 7 por 3 y el 3 por 7, y propiamente tal por sus numeradores, resultando lo siguiente. 15 partido en 21, que puede ser mayor, igual o incluso menor que 70 partido en 21. Una vez que tenemos estos, pasamos a comparar los numeradores de las fracciones respectivamente, resultando en lo siguiente. 15 es un número menor que 70, por ende, la fracción de 10 tercios resulta ser la fracción mayor. Otra forma de saber comparar este tipo de fracciones son la igualación de numeradores. Este otro método es igualar numeradores que para saber qué fracción es mayor, nos acogemos a lo siguiente. De dos fracciones que tienen el mismo numerador,
es menor el que tiene mayor denominador, así que el procesamiento a seguir es muy parecido. Primero que nada, encontramos fracciones equivalentes a las fracciones dadas, donde ambas tengan el mismo numerador, y posteriormente a aquello comparamos los denominadores de las fracciones. En el siguiente ejemplo tenemos esto. 4 tercios es un número mayor, igual o quizá menor que 8 quintos. Para ello buscaremos un número común entre el 4 y el 8 para poder igualarlos. En este caso es el 8. Por ende, tenemos que buscar un número por el cual amplificar el 4 tercios, resultando en que lo multiplicamos por 2 y logramos una igualdad entre numeradores. Una vez teniendo esto, podemos pasar a comparar los denominadores. Entre el 6 y el 5, denotamos que el 6 es un número mayor, indicándonos que la fracción de 4 tercios es una fracción menor que la contraria. Nuestro siguiente tema a abarcar son las aproximaciones. Como por definición, una aproximación, o mejor dicho, un valor aproximado de un número, consta de la sustitución de este por otro próximo a él. Para ello, se utilizan ciertos procedimientos, entre estos el redondeo, el truncamiento, la aproximación por defecto y por exceso. Esta última, la aproximación por exceso, se basa en buscar el número con un determinado número de cifras que son inmediatamente mayores que el inicial. Un ejemplo de esto es el 12,5642, que lo queremos aproximar por exceso a lo que es la milésima. En este caso aumentará, por ende, se convertirá en el 12,565. Otro ejemplo es el 63,28. Este número será aproximado por exceso a lo que es la décima, transformándose en lo que es el 63,3. Por el contrario, la aproximación por defecto trata de buscar el número con un determinado número de cifras que son inmediatamente menores que el inicialmente se nos entrega. Por ejemplo, tenemos el número 293,23, que será aproximado a la décima, lográndose el número 293,2, dado que siempre trata de buscar un número menor que al original. Los siguientes temas a ver son el redondeo y el truncamiento, pero antes de proseguir con ellos tenemos que hablar sobre las aproximaciones decimales, que simplifican los cálculos y con ello los resultados, pero se pierde precisión y exactitud con respecto al valor con el que se iba a trabajar, ya que solo trabajamos con un número que tienta al original, y que por ende el resultado llega a tener cierto margen de error. Teniendo esto claro, podemos pasar a lo que es redondeo. El redondeo. Para redondear un número, debemos primero que nada definir con cuántas cifras queremos trabajar. Si será con cifras que lleguen a la décima, a la centésima o la milésima. O sea, si vamos a trabajar con una, dos o tres cifras, así con redondeo y con todos los tipos de aproximaciones. Una vez definida esa posición, que se llamarán nuestras cifras significativas, veremos los criterios por los cuales nos guiaremos para redondear. Si la cifra a la derecha del dígito que queremos aproximar es mayor o igual que 5, se suman 1 a la cifra significativa, y todas las cifras siguientes se reemplazarán por ceros, o podrían bien no expresarse. Y si la cifra a la derecha de la cifra significativa es menor que 5, la cifra significativa se deja igual, es decir, no se le suma nada, y todas las cifras siguientes a ella se reemplazan por ceros, o bien no se expresan. Un ejemplo de esto son el 29,432, que si lo queremos redondear, tenemos que tener en claro la cifra que está a su derecha, en este caso es el 2, que es un número menor a 5, por ende se mantiene como 29,43. Otro ejemplo es el 857,786. Este número tiene como acompañamiento una cifra mayor a 5, por ende se transforma en el 857,8. Ahora, si tenemos que hablar de truncamiento, es todo lo contrario. El truncamiento consiste en reducir el número a una cierta cantidad de decimales, cortando todas las cifras que están a la derecha de una cifra seleccionada, sin importar su valor, lo cual conduce en general a un mayor grado de error en los cálculos. Por ejemplo, tenemos los números 92,45 y 904,364. El primero lo queremos aproximar por truncamiento a la décima y el segundo a la centésima. Propiamente tal, tenemos que va a ser truncado y resultado en lo siguiente: 92,4 y 904,36, convirtiendo todo lo que está a la derecha
en ceros o bien no siendo expresados. Nuestro siguiente tema a ver son las cifras significativas. Las cifras significativas son también llamadas dígitos significativos, y son todas las que nos entregan información sobre un valor determinado, indicándole con fiabilidad un valor numérico. Las cifras significativas tienen los siguientes criterios. Toda cifra distinta a 0 equivale a una cifra significativa. Los ceros entre dígitos distintos a 0 son significativos. Los ceros a la derecha de la coma y de un dígito distinto a 0 son significativos. Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto a 0 no representan significancia. En números enteros, los ceros después del último dígito distinto a 0 son significativos, y en el caso de las potencias en notación científica, no son cifras significativas. En el caso de que hablemos de números exactos, estos poseen infinitas cifras significativas. El ejemplo de cada criterio a seguir son estos. 1304 es un número con 4 cifras significativas, dado que los números distintos a 0, 3 y 4 le dan significancia a 0. El 1,40 tiene un total de 3 cifras significativas, dado que el 0 a la derecha de la coma y después del último dígito distinto a 0 toma significancia. El número 0,234 es una cifra que tiene 3 cifras significativas, dado que el 0 no toma relevancia. El 1200 es un número entero que tiene 4 cifras significativas, dado que todo número entero, después de su último dígito distinto a 0, toma significancia los ceros que vengan después de ellos. El 393 es un número entero que no tiene cifras 0, por ende cada cifra distinta a 0 toma significancia. El ejemplo de notación científica siguiente nos dice que todas las potencias no tienen significancia, dando así, en el primer ejemplo, el 1,7 a un total de 2 cifras significativas, el 7 a una cifra significativa y el 0,23 a 2 cifras significativas. Por último ejemplo, tenemos el valor pi. El valor pi se expresa como 3.14156 e infinitamente, pero normalmente es más acotado y se representa como 3.14. Bueno chicos, ya terminando lo que es la clase de orden de racionales, aproximaciones y cifras significativas, me tomé el tiempo de realizar un cuadro resumen de todos los temas anteriormente vistos, entre estos los que eran orden de racionales, la fórmula general, la transformación a número decimal, la igualación de denominadores e igualación de numeradores, las aproximaciones, entre estas la aproximación por exceso, que trata de dar un número mayor al original, el defecto, que trata de dar uno menor al original, y la forma de aproximar de redondeo, con sus siguientes criterios, que si el número es mayor o igual a 5, pasa a ser una cifra aumentada en 1, y si tenemos que el número es menor a 5, la cifra anterior queda igual. Y el otro tipo de aproximación que era el truncamiento, que denotaba un corte y una eliminación de las cifras posteriores a dicho número truncado. Y ya como último tema a sintetizar están las cifras significativas. Toda cifra distinta de 0 pasa a ser significativa. Todos 0 entre dígitos diferentes a 0 pasan a ser significativos. Todos los ceros después de la coma y que estén a la derecha de un dígito distinto a 0 son significativos. Y en contrariedad, los ceros que estén a la izquierda de un dígito distinto de 0 ya no son significativos. Ahora, los números enteros que tengan en el último dígito un número distinto a 0 y que le prosigan dígitos como el 0 pasan a ser significativos. Y las potencias, como ya vimos, las potencias 10 no son significativas y los números exactos no representan una significancia finita, o sea que se van de aquí hasta el más allá, por decirlo así. Y bueno chicos, sin nada más que decirles, les deseamos lo mejor, sin nada más que decir, lo mejor les queremos desear en este tiempo y esperamos volverlos a ver en nuevas instancias. Me despido, soy Tomás Miño y nos vemos prontamente.